em, estábamos comentando que siempre cuando se hace fiscalización en campo, o bueno, no, dependiendo de qué tan su protocolo de fiscalización, entonces se firman actas de inicio de la fiscalización en campo y actas finales o actas de cierre de la fiscalización en campo. Entonces, las actividades en el campo concluyen con una reunión al final. Entonces, en esta reunión tienen que asistir o es recomendable que asistan las personas que estuvieron en el presentes y firmaron el acta de inicio. Ya, en esta reunión final, ustedes van a detallar todos los hallazgos que encontraron. ¿Ya? Y aquí se completa el acta de reunión que vimos al principio, en donde se pone como las medidas correctivas, el plan de acción y fechas de cumplimiento. Es importante enfatizar que el personal de operación tiene el derecho a responder a cada hallazgo a fin de garantizar su derecho de defensa. Entonces puede ser que ellos en realidad sí hayan hecho alguna actividad que ustedes vieron en fiscalización o en campo que no ejecutaron. Entonces, ahí, o por ejemplo, les dicen, no, yo, digamos, no tenían la afiliación ahí del IES. Entonces les dicen, no, yo tenemos en las oficinas. Entonces, ahí se les da un tiempo para que entreguen este tipo de documentación. Ya, aquí, pero bueno, todo eso se lo coloca en el acta de fiscalización. Por ejemplo, si ellos quedaron en entregarles algún oficio, algún documento. Entonces, eso queda en el acta. Ustedes colocan, no se presentó los informes de monitoreo de ruido del año 2020, ¿ya? Entonces, ahí ustedes ponen en el acta de fiscalización que no se presentó y que también se concuerda que el informe de monitoreo se lo entregará hasta el viernes 10 de marzo del 2022, por ejemplo. Ya. Entonces eso queda por escrito y ahí ustedes tienen un respaldo para después levantar las no conformidades o subsanar todas las observaciones que ustedes hicieron en esta reunión. Ya, estas actas de fiscalización igual tienen que ir firmadas por las mismas preguntas. Ya, entonces como veíamos ayer, hay que tener una posición de firmeza siempre que se haga fiscalización ambiental como una autoridad, pero también que guía a cumplir con el plan de manejo ambiental. Los temas clave para el desarrollo de la reunión final deben incluir. En primer lugar, aquí ustedes tienen como la oportunidad de hacer las preguntas de todo lo que no quedó claro durante el recorrido. Aquí vuelven ustedes a organizar la información. También es necesario que ustedes vean cuál fue el objetivo inicial de la inspección a los efectos de confirmar que se haya explorado todos los puntos clave. Entonces, con respecto a esto, en la planificación ustedes hacen un cronograma, ¿no es cierto? Y ahí se planifican, por ejemplo, la primera semana vamos a ver todo el tema de manejo de desechos. Entonces vamos a ver los recipientes que hay en todas las instalaciones, vamos a ver el tema de separación, las áreas de almacenamiento, si cumplen con toda la norma INE. Vamos a ver el tema de registros, de generación, estas bitácoras que deben tener. Vamos a ver, ahora sí, papeles, si es que tienen el registro, si es que han el registro de generador, si es que han hecho el plan de minimización de residuos, en qué estado está el trámite. Vamos a ver la declaración anual de desechos. Entonces, todo eso vemos digamos, en la primera inspección, según su cronograma que mandaron y su planificación. Entonces, el objetivo de esa fiscalización en específico va a ser ver todo lo referente al plan de manejo de desechos. Entonces,
eso se coloca igual en el acta final. O sea, revisar si se concluyó y si pudieron revisar todo lo referente a manejo de desechos. Cierto, algo que vi en algunos de los planes de acción que me enviaron al correo en la semana pasada, algunas personas ponen en el equipo técnico, por ejemplo, arquitectos, topógrafos, y en realidad esas personas no son parte de la fiscalización ambiental. O sea, si ustedes estuvieran en una empresa que hace fiscalización de todo, de toda la obra e incluyen a la parte ambiental, ahí se presenta como equipo técnico, topógrafos, civiles, arquitectos. Pero en el caso de si es netamente fiscalización ambiental, no se incluye porque no es necesario que nosotros contratemos a estos profesionales, porque nosotros no verificamos nada con respecto a temas civiles o construcción en sí. Entonces, eso quería decirles ahorita, aprovechando que estábamos conversando de esto de la planificación. Entonces, no se pone. Eso creo que quedó un poco, no quedó muy claro porque había varios trabajos del plan de acción que hicimos la anterior semana que tenían así en equipo técnico. En el equipo técnico que ustedes pueden contratar como fiscalizadores ambientales son biólogos y sociólogos y geógrafos, nada más, no topógrafos, no ingenieros civiles, no arquitectos. Ya, eso sí quería decirles. Bueno, también retomando la reunión final, aquí también ustedes solicitan documentación que haya quedado pendiente y que no se solicitó al inicio. Entonces, eso puede pasar. Por ejemplo, ustedes van a campo y al inicio no pidieron, digamos, no pidieron, em, por ejemplo, permisos de combustible, ¿ya? Pero al momento en que ustedes van a campo, ven que la empresa almacena o tiene un tanque de unos 10,000 galones de combustible. Entonces ahí se aprovechan la reunión final para pedir la documentación que no se pidió al inicio y ustedes pudieron constatar solamente en campo que tenían estos tanques y que necesitan el permiso de control anual del ARCH porque son grandes cantidades de combustible. Entonces, aquí en la reunión final aprovechan para solicitar ese tipo de documentación. Ya. Aquí también ustedes le hacen ver cuál fue su trabajo. Entonces, se hizo este recorrido. En esta ocasión ustedes vieron solamente el tema de desechos, recabaron tanta información, levantaron, digamos, unas 10 observaciones y unas 2 no conformidades. Entonces, ahí también ustedes hacen como un resumen de todo su trabajo en campo. Ya. Esto también es importante, es que ustedes les hagan entender a los contratistas que la idea de hacer esta inspección y de la fiscalización es para mejorar y para evitar que hayan sanciones por parte del Ministerio del Ambiente en auditorías ambientales o en inspecciones de ellos. Entonces, esto es para no generar impactos ambientales en primer lugar y también para darle una mejor visión a la empresa, hacerle más competitiva. Entonces, eso es importante también que ustedes le hagan entender a los contratistas, porque no es una pelea entre fiscalizador y contratista, sino más bien ustedes están ahí para ayudarle a la contratista. Ya, aquí podemos ver un ejemplo de una fiscalización, de un acta de fin de fiscalización. Entonces, aquí ustedes colocan las no conformidades en caso de que se hayan levantado y los hallazgos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta descripción. Dice, en la bodega no mantienen un inventario de materiales de limpieza, no se han ejecutado simulacros, no se han realizado monitoreo de emisiones atmosféricas, de emisiones de gases, perdón. No se evidencia el cumplimiento de
esta actividad, por ejemplo, promover, colaborar en la reforestación de 82 hectáreas. Entonces eso seguramente estaba en el plan de manejo ambiental. Ya, entonces, ahora sí, vamos a ir a la post-fiscalización. Entonces vamos a profundizar un poco en esto del informe de fiscalización, que sería el informe final. Ustedes lo pueden hacer, es diferente. Hay en instituciones públicas, hay veces que hacen una visita, la fiscalización va una vez por mes. Entonces ahí ellos cada vez que ingresan hacen un informe de fiscalización. Sería uno mensual. Y al final se hace un informe de fiscalización final, o sea, tal y como les entregan las contratistas el informe del cumplimiento del plan de manejo ambiental, pero el contenido del informe de fiscalización es diferente, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver unas diapositivas de la parte de postfiscalización. Y después ustedes también van a hacer un trabajo similar para darles recomendaciones de este informe de fiscalización. Y entonces vamos a ver qué es lo que se hace en esta etapa. En primer lugar, en caso de que su fiscalización haya incluido campañas de monitoreo, en esta sección nosotros ya recopilamos los informes del monitoreo y tenemos que interpretar los resultados. Entonces, aquí también, bueno, en esta sección también nosotros vamos a analizar todas las áreas de las cuales no ha habido cumplimiento. Para esto es bueno utilizar indicadores. Entonces, ver, por ejemplo, ustedes analizaron 100 medidas del plan de manejo ambiental, pero ven que la mayor cantidad de no conformidades está en el plan de manejo de desechos. Entonces, es bueno manejarse con porcentajes. Digamos, del 100% fiscalizado, ellos tienen un 30% de incumplimientos y de estos incumplimientos, el 20% es del plan de manejo de desechos. Entonces, así ustedes van como haciendo sus gráficos y sus porcentajes del cumplimiento del plan de manejo ambiental y la normativa. Ya, aquí también ustedes lo que hacen es reportar los hallazgos e identificar cómo se puede mejorar la protección ambiental. Entonces, aquí, por ejemplo, tal vez la empresa necesita una política ambiental fuerte, necesitan fortalecer temas de capacitación al personal o necesitan contratar una persona que se encargue del manejo ambiental. Entonces, esto, perdón, ustedes lo analizan aquí, en esta sección de la postfiscalización. Ya. Entonces, otra cosa también es que ustedes tienen que analizar su plan de acción, si cumplieron con toda la planificación establecida. Y se coloca esto de los hallazgos y del trabajo que ustedes hicieron, las actas que levantaron con los códigos en el informe final de fiscalización. Ya. Entonces, aquí en esta post-fiscalización, nosotros vamos a hacer 3 actividades. Primero, verificar las campañas de monitoreo en caso de que se hayan ejecutado. En segundo lugar, vamos a identificar las áreas de cumplimiento y de no cumplimiento. Y la organización y preparación del informe final. Ya. Siempre el muestreo tiene que ser, como les decía ayer, ejecutado por laboratorios que tengan acreditación por parte del SAE. Aquí es importante que ustedes soliciten los protocolos del laboratorio y también la calibración de los equipos. Otra cosa también que es bueno que ustedes tengan en cuenta. Esto puede ser para los monitoreos de fiscalización o para los monitoreos que hace la contratista. En el acuerdo ministerial 097A hay una sección en donde dice
cuál es el contenido de los informes de monitoreo. Entonces, ellos solicitan, el ministerio solicita mucha información en los informes de monitoreo y muchas veces el laboratorio solamente les da como un poco la metodología que utilizaron, los resultados de monitoreo, si cumple o no cumple y las conclusiones, y se acabó. Y después se tienen no conformidades por eso. Entonces déjenme ver, les voy a indicar aquí aprovechando en la normativa, esto que les menciono. Por ejemplo, vamos a ver anexo 5. Vamos a ver, por ejemplo, el de ruido. Ya, a ver, verán. En primer lugar, vamos a ver este artículo. Entonces, en primer lugar nos dice, este es un ejemplo que vamos a ver para ruido. Entonces dice, información mínima a reportarse cuando se presentan estos informes al Ministerio del Ambiente tienen que poner toda la información que está en el anexo 5. Eso en primer lugar. Ahora sí vamos a ver qué nos dice en el caso de ruido que se debe presentar. Entonces, aquí tenemos, ya. Primero se presenta información del personal que realiza la evaluación, o sea, de los técnicos del laboratorio. Ya, sus capacitaciones, o sea, como certificados que avalen que tiene capacitación para poder tomar hacer estos monitoreos, ¿ya? Entonces puede ser la hoja de vida y aparte de eso los certificados de capacitación relacionadas a la medición o el monitoreo que están ejecutando, ya. Aquí también dice de la fuente fija de ruido bajo evaluación. Entonces tienen que poner cuál va a ser la fuente fija evaluada, los regímenes de funcionamiento, los puntos cercanos, puntos críticos cercanos a la fuente. Entonces, por ejemplo, la empresa tiene un generador eléctrico que pasa encendido todo el tiempo. Entonces, esa va a ser la fuente fija de ruido que va a ser evaluada. El monitoreo se lo hace afuera del predio, ¿no? Pero lo que genera el ruido es esa máquina. Entonces, esa sería nuestra fuente fija de ruido. Ahora, los puntos críticos podría ser que al lado al lado este del establecimiento, hay viviendas. Entonces, esos podrían ser los puntos críticos afectados. Ya. Entonces, aquí también los puntos donde la fuente fija emite los niveles de ruido más altos. ¿Ya? Entonces, toda esta información, si ven, es bastante información la que solicita. Ya de ruidos específicos y ruidos residuales, impresiones subjetivas, por ejemplo, o sea, esto es que los técnicos digan si es que en realidad se escuchaba un ruido muy alto, un ruido muy bajo, o sea, esto se refiere a esto, audibilidad. De los puntos de medición, debe haber un mapa, un croquis de los puntos de medición, las distancias respecto a la fuente, superficies cercanas. Ahora también tienen que poner información de los instrumentos de medición, es decir, la descripción del sonómetro, del calibrador acústico, número de serie, clase, etc. Copia de los certificados de calibración. Ya. Ahora, información de las mediciones. ¿Ya? Condiciones meteorológicas, la velocidad del viento, si había lluvia. ¿Ya? Entonces, eso sí, esto sí es súper importante que ustedes tomen en cuenta en los informes de monitoreo, porque como ven, no solamente está el resultado de monitoreo, si cumple o no cumple y las conclusiones, sino solicitan un montón de información en los informes de monitoreo. Y cuando hay las auditorías ambientales, ahí
la empresa, aunque haya hecho informe de monitoreo, va a tener una no conformidad por no haber adjuntado un informe con toda esta información. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta en cuanto a los monitoreos. Ya. Entonces, eso no es solamente con ruido, sino con el resto de componentes también. Ya. Bueno, hay que tener igual una coordinación con el laboratorio eficaz. También ver el tiempo que se demoran. Es importante tomar en cuenta el periodo que está en el plan de manejo ambiental para ejecutar monitoreos y no se debe pasar por nada del mundo este tiempo, porque ahí tendrían no conformidades. Ya. Entonces, aquí también ustedes hacen la interpretación, si cumple o no cumple. Se comparan los límites máximos permisibles. Ya, aquí también nos dice que se debe tener en consideración las diferencias entre los métodos de análisis, control de calidad y métodos de muestreo entre las muestras de la fiscalización y las del lugar. Entonces, esto es, o sea, en caso de que se haga fiscalización con monitoreos, entonces ahí nosotros tendríamos que ver cuál es la diferencia entre los de la fiscalización y los monitoreos que son hechos por la empresa misma. Esto como para corroborar de que se esté dando, los resultados sean similares y se puedan comparar. Ya. En segundo lugar, teníamos la identificación de las áreas de cumplimiento y no cumplimiento. Entonces, esto nos pueden ayudar estos gráficos con los porcentajes de cumplimiento y la cantidad de medidas que ustedes han fiscalizado, el plan de manejo, y ahí ven cuál es lo fuerte y cuáles son las áreas en las que fallan un poco. Entonces, si el cumplimiento no puede estar documentado, no existe evidencia de cumplimiento, entonces el hallazgo de no cumplimiento será la única alternación de verificación. Entonces, eso sí, todo lo que ustedes pongan como cumplimiento en su evaluación tiene que tener un medio de verificación documental. Entonces, ahora ya inclusive el ministerio ya no está aceptando muchos registros fotográficos. Pero bueno, ustedes como fiscalización también pueden solventarse con registros fotográficos. Pero tendrían que ver documentos, informes, por ejemplo, de simulacro, facturas de recarga de extintores, registros de entrega de PP, los registros de capacitación. Entonces, todo tiene que estar documentado y firmado para que sea válido. Ya. Aquí vamos a ver los tipos de evidencia que pueden servir como medios de verificación del cumplimiento de actividades. Entonces tenemos en primer lugar la evidencia física. Aquí serían ítems que pueden ser vistos o fotografiados en su propio lugar. Entonces, cuando se presenta al MAE algún documento, ustedes como fiscalización, no. Pero en el caso del proyecto mismo, suelen pedir fotografías con fecha y si pueden, o sea, con fecha más que nada. Hay a veces que solicitan registros firmados, fotográficos firmados, pero eso igual no es tan común. Pero fechados sí, eso sí, siempre piden que las fotografías estén fechadas. En evidencia documental, ya. Aquí sí viene todos los documentos relacionados con solicitudes, permisos, correspondencia. También les pueden presentar registros fotográficos, pero anteriores. Entonces eso ya es parte de su evidencia documental. Evidencia circunstancial es la evidencia indirecta que influye en la opinión del fiscalizador o cuando es más investigada conlleva otro tipo de evidencias. Entonces, bueno, esta evidencia circunstancial es una evidencia indirecta. Entonces, puede ser que justo ellos tuvieron un accidente, por ejemplo, o un derrame. Entonces, eso
es una evidencia indirecta de cómo manejan el plan de emergencia, si es que es adecuado, si les falta fortalecer algo, capacitación a los trabajadores o algo por el estilo. En testimonios tenemos información verbal eh, de que se obtuvo durante entrevistas, encuestas, cuando conversaron con gente de la empresa, a veces se hace entrevistas a la gente de la comunidad, como para ver cómo van los convenios que se firmaron, o también cómo va el plan de relaciones comunitarias. Entonces ahí también se puede incluir entrevistas a gente de la comunidad. Ya, y ahora sí vamos con la organización y preparación del informe final. Entonces, este es un informe que obligatoriamente hay que elaborar. Si ustedes hacen visitas, pueden hacer un informe mensual, si hacen visitas, por ejemplo, de una vez al mes. También pueden hacer un informe por cada fiscalización, por cada entrada que hayan hecho. Entonces, aquí se debe redactar todo lo que hemos ejecutado. Ya. Aquí puede ser que, o sea, ustedes igual lo presentan y está como sujeto a revisión por parte de los dueños del proyecto, quienes les hayan contratado. Hay veces, en algunos casos, la fiscalización hace los informes para presentar a instituciones públicas. Esto pasa en el sector privado, por ejemplo. Yo les indiqué al inicio un formato de un informe que se presentaba mensualmente al Arconel de una hidroeléctrica. Entonces, este informe sí lo elabora el fiscalizador y entrega a instituciones. Ya. En el caso de, por ejemplo, de este proyecto que hemos visto del sector público del EMAPS, también se elaboró un informe final de fiscalización y lo pueden entregar, se lo entrega a las contratistas para que ellos vean igual el avance, las observaciones, todos estos porcentajes y también ahí lo archivan hasta cuando tengan ellos una auditoría de Contraloría, en el caso del sector privado. O a veces pasa de algún departamento general que saben tener de gestión ambiental. Ya. También ustedes en estos informes de fiscalización incluyen cuál va a ser el plan de acción. O sea, esto lo ponen en las actas y también pueden ponerlo en el informe final. Entonces, si tienen hallazgos, ustedes colocan cuáles serían las medidas correctivas que necesitan. Eso también es importante, que ustedes detallen cómo van a solventar ese hallazgo. Entonces, puede ser con todo lo que hemos visto, con evidencia documental, con registros, facturas de compra, registros de entrega y recepción, por ejemplo, de PP. Entonces, eso lo colocan aquí. Después, le ponen cuánto tiempo le van a dar para que ejecute esa actividad, cuál va a ser el responsable y el costo, como un plan de acción de una auditoría. Ya. Bueno, entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que yo les voy a indicar 3 informes de fiscalización, informes finales de fiscalización, y ustedes después van a hacer un informe final de fiscalización con todos los documentos que tenemos en el aula virtual. Entonces aquí nosotros tenemos actas de reunión, tenemos actas de no conformidades, actas de liberación. Entonces ustedes en su informe tienen que hacer como un resumen. Se levantaron tantas observaciones, o sea, primero, cuáles fueron las fechas de la fiscalización. Después, cuántas no conformidades o observaciones se levantaron, cuántas no. O sea, yo les voy a poner todos los capítulos que se necesitarían. Ya, pero ahorita vamos a ver como estos ejemplos. ¿Ya?
esta presentación la vamos a ver después. Y este ejercicio que lo van a hacer, lo vamos a compartir en clase como para igual darles algunas recomendaciones para su informe final. Bueno, vamos a ver algunos. Este es un informe de fiscalización ambiental de un contrato, de una obra de construcción. Entonces, esta tiene antecedentes, objetivo, descripción, conclusiones y las fotografías. Entonces, bueno, en antecedentes tenemos que lo que se espera es el cumplimiento del plan de manejo ambiental. Ya. Dice, durante estas verificaciones se evidencia que los trabajos y actividades realizados por la contratista se realizan en concordancia con el plan de manejo ambiental. Ya. Aquí objetivo, que se cumple el plan de manejo ambiental. En caso de que sea en su planificación hayan puesto, por ejemplo, ver solo manejo de desechos, como veíamos, eso también lo ponen en el objetivo. Ya. Aquí en descripción tienen que poner la fecha. La fecha en la que se hicieron las inspecciones de campo. ¿Ya? También ustedes pueden tener fiscalización in situ, que también se hace trabajo de gabinete en la que ustedes revisan la información. Entonces, eso también lo pueden incluir aquí en el informe. O sea, se hicieron digamos, unas 2 o 3 visitas al mes. Pero también hicieron trabajo de gabinete revisando toda la documentación que les entregaron. Entonces, puede ser que 2 días hicieron solo gabinete y 3 días fueron acá. Entonces, eso lo describen aquí. Ya, también ponen cuáles han sido las observaciones. Es bueno que ustedes también describan, por ejemplo, se hizo fiscalización y se levantaron estas actas de la fiscalización con el código. Acta, número, todo el nombre, PHS, SSA, A, F o AR creo que era, y el código 161. De ahí es la número 1, de ahí la número 2, la número 3, así. Entonces aquí igual le dan un poquito más de seriedad al informe, es que ustedes le van colocando los códigos de los formatos que levantaron. De ahí pueden poner todas las observaciones que se levantó ese mes. Se puede poner también las observaciones que fueron absueltas. Entonces, por ejemplo, en ese mes se levantaron 20 observaciones. De esas 20, se solventaron 15 observaciones. Están pendientes unas 3 y 2 no las solventaron y se alzó no conformidades. Ya. También pueden poner que se solicita el informe de cumplimiento del plan de manejo ambiental a la contratista. Aquí podemos ver también registros fotográficos. Siempre se adjunta como una evidencia de su trabajo en campo. Y pueden poner más bien las fotos de los incumplimientos, como para que también se fortalezca que como que se respalde los incumplimientos que ustedes vieron. Y a esto se adjuntan las actas de reunión, las actas de no conformidades, etc. Este, por ejemplo, es el acta de reunión en donde se entrega el informe final. Aquí le ponen como la fecha, el lugar, asistentes, el personal que participó en la fiscalización. Hay veces que sabe participar los administradores de contrato, que no son los mismos que los fiscalizadores en el sector público. Ya, orden del día. Tiene revisión del cronograma. Entonces, este es un acto de fiscalización. Ya, y tiene como la firma.
Entonces, ahorita vimos un ejemplo de un informe de fiscalización final. Este es otro ejemplo. Este también es de alcantarillado. Este es un poquito más, como tiene más detalle. Em, en- Depende si es que ustedes trabajan en el sector público, ahí sí es bueno que coloquen como el avance del proyecto, estos temas de los rubros y de las actividades que se han ejecutado, como vamos a ver aquí. En la empresa privada, ustedes podrían basarse en el avance, en el porcentaje de avance de la obra, si es que es una obra de construcción, que es por lo general en donde se contrata fiscalización ambiental. Entonces, aquí, por ejemplo, hay datos generales del contrato. Tenemos los datos generales de el contrato de la fiscalización. Ya, aquí como les dije, se hace una descripción de todo lo que se ha hecho, o sea, de cuántas inspecciones ustedes han hecho a la empresa, de las actas que se han levantado, etcétera. Si hicieron la liberación de algo, también lo colocan aquí. Aquí están detallando los rubros. Eso les decía que en los informes de fiscalización de construcción del sector público muchas veces contienen este detalle de los avances civiles y del porcentaje. Y esa información ustedes lo tienen en la planilla o la pueden solicitar directamente en el informe ambiental del plan de manejo que solicitan a la contratista. Ya, aquí está todo este tema de los rubros. Ya. Bueno, en control de calidad están poniendo el porcentaje de avance de la obra. Esto no es como muy necesario, pero en este formato tienen ellos. Porcentaje de avance del cobro de rubros, etcétera. Ya. Aquí, por ejemplo, hay información de personal y maquinaria. Muchas veces los fiscalizadores solicitan a los contratistas la nómina del personal. Entonces, eso también se lo puede incluir en el informe de fiscalización. Informe del clima. En la EMAP, por ejemplo, los fiscalizadores sí nos solicitan un cuadro del control de clima, en donde se detalle todos los días si llovió, si estuvo nublado, si es que, cómo estuvo el clima en la mañana, en la tarde y en la noche. Ya, aquí en labores de fiscalización vamos a describir igual todo lo que se ha ejecutado, todos los hallazgos que se han encontrado. Equipo de la fiscalización y las conclusiones y recomendaciones. Ya, aquí entonces hemos visto dos ejemplos de informes de fiscalización. Les voy a indicar un último, que es el que vimos al principio, pero ahora van a tener como una idea más clara de informes que se presentan, de fiscalización que se presentan a otras instituciones, como por ejemplo este que les decía de la Arconel, que fiscalización presenta la Arconel. Ya. Por si acaso ustedes lo tienen en el aula virtual, se llama Informe Mensual Mayo Arconel. Así se llama este documento. Está en Word. Ya. Entonces aquí ustedes, bueno, en este formato
está como unido toda la fiscalización. Entonces es parte de, la fiscalización ambiental es parte de la fiscalización general del proyecto. Para este caso en específico, que sí se puede dar, hay veces que la fiscalización ambiental es independiente, pero bueno, en este caso es una sola, entonces por eso tiene toda la información, avance de, o sea, de temas civiles y también hay unos capítulos que son ambientales. Entonces aquí ustedes lo que se hace es poner, em, vamos a ver aquí, gestión ambiental. Entonces aquí sí va como detalles de la licencia o del permiso ambiental que tenga la empresa, cuándo se emitió, el número o el código del Ministerio del Ambiente, el tema de las auditorías ambientales, si se han ejecutado, cuántas se han ejecutado, cuáles están en proceso. Hay que estar como bien pendientes de los tiempos. Y eso depende em, de la fecha en la que se obtuvo el permiso ambiental. Entonces ahí se calcula el año. Para el caso de auditorías ambientales al año hay que hacer la primera y de ahí cada 3 años. En el caso de registros ambientales hay que hacer los informes ambientales de cumplimiento que deben ser al año y de ahí cada 2 años. Aquí está el garantía del cumplimiento del plan de manejo ambiental. Igual siempre tienen que los dueños del proyecto tener vigente una póliza por el fiel cumplimiento del plan de manejo ambiental. Y aquí ponen el cumplimiento, qué es lo que se ha hecho. En este caso, en este informe que se presenta, no solamente se pone las cosas que no se han cumplido. En los otros ejemplos que vimos, se presentaba, en el informe únicamente los hallazgos, y entonces sí se puede dar así. Pero en este caso, por ejemplo, es un formato del ARCONEL y ellos solicitan que se ponga evidencias del cumplimiento del plan de manejo. Entonces, no se pone solamente los hallazgos o las no conformidades, sino también lo que se ha cumplido. Entonces aquí se va poniendo todos los planes del plan de manejo, el porcentaje de cumplimiento y cómo cumplieron esos programas. Entonces aquí podemos ver que está el plan de contingencias también, el plan de capacitación, entonces se pone evidencia fotográfica. Ya. Esto, por ejemplo, es algo que pide el SEMPLAD, que también tocaba llenar a la fiscalización ambiental. Entonces aquí está como la cantidad de personas que son calificadas, las no calificadas. Igual aquí se describe la mano de obra local, la que no es local, el porcentaje de personas con discapacidad y así. Aquí en empleo indirecto es, por ejemplo, no se le da empleo, digámoslo, a los, o sea, no se lo toma como empleo, pero en realidad es como un empleo indirecto. El tema, por ejemplo, de la contratación de servicios de algún restaurante, por ejemplo. Entonces ahí se contabiliza a cuántas personas se está beneficiando. A tanqueros de agua, por ejemplo, que controlan la generación de polvo y así. Ya. Bueno, entonces, este es un ejemplo de un informe de fiscalización presentado a una institución pública. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer, en primer lugar, ya deberían tener descargados todas estas actas. Entonces, es necesario que se descarguen las actas de reunión, estos reportes de no conformidades. También había por ahí un acta de deliberación. Aquí, acta de reunión, actas de no conformidades, ¿ya?
Entonces, con esto ustedes van a hacer un informe de fiscalización. Entonces, yo les voy a poner en el chat o aquí mejor. Sí, en el chat y también los capítulos que debe contener su informe. Entonces, en primer lugar, tiene que contener objetivos. No, perdón, antecedentes. En segundo lugar, objetivos. En tercer lugar, descripción de la fiscalización. Entonces, ahí ponen las fechas que se hizo la fiscalización. En cuarto lugar, vamos a ver la gestión ambiental. Entonces, ahí pueden poner ustedes como el porcentaje del cumplimiento del plan de manejo ambiental y el porcentaje del incumplimiento. Después vamos a hacer un detalle de hallazgos. ¿Ya? Entonces aquí en esta parte de detalle de hallazgos, ustedes van a escribir todos los hallazgos que hayan levantado, cuántos han sido subsanados, cuántos están pendientes, si se levantó no conformidades, si se liberaron áreas también, eso en detalle de hallazgos. Y por último vamos a tener el capítulo de conclusiones. Ya, entonces ese trabajo lo van a ejecutar ahorita en un documento de Word, igual que lo hicieron el plan de acción, la planificación de su fiscalización. Entonces, son 6 capítulos y eso lo tienen que hacer según estas actas, porque aquí está toda la información. Aquí nos dice cuántas actividades fueron subsanadas, cuántas no. Y no se olviden de poner los códigos. Por ejemplo, vamos a ver uno. Y entonces pueden poner el acta en la descripción de las actividades, por ejemplo. Ahí pueden poner, se realizó una visita, tal fecha, y se levantó el acta de reunión con código, PHN-SCA-AR-161. Raya 5, porque sería la quinta acta. Entonces, podríamos poner, se hizo 3 inspecciones en campo, entonces se ponen estos 3 códigos. Ya, entonces aquí podemos ver todas las observaciones que se han ido levantando, cuántas se van subsanando. Ya, y por último, cierto, me olvidé un capítulo aquí, sería el de registro fotográfico. El capítulo 7, un registro fotográfico. Pero en estas actas tienen todo. Entonces eso van a hacer por favor ahorita. Bueno, es un poquito demoroso, pero ahí podemos ver cómo hacer el ejercicio del informe de fiscalización. Con todo, también les voy a enviar aquí estos 2 informes de fiscalización como para que tengan una idea de cómo ejecutar esto. Mm, mm, mm. Ya, entonces les envié como los 2 ejemplos y el otro informe, este que vimos, ese está en el aula virtual, el informe de fiscalización que se presenta a la Arconel. Ya, entonces vamos a hacer eso, como si toca buscar información y descargarse, vamos a hacer esta actividad será unos 20 minutos puede ser, hasta las 3:20. Y por favor, cuando terminen, envíenme a mi correo que les voy a enviar aquí. Ya. Entonces, regresamos a las 3:20.
Igual cualquier duda de alguno de los capítulos, yo voy a estar aquí, entonces pueden activar su micrófono y hacerme las preguntas. Buenas tardes, Gabriela. Es una pregunta. ¿Este informe de fiscalización lo hacemos con el proyecto que elegimos al principio o en base a los documentos que están cargados en la aula virtual? Ya, sería más bien ahorita, para este sí, a los documentos que están en el aula virtual, porque ahí tienen ya actas de reunión, ya tienen no conformidades, tienen
fotos, entonces mejoran nomás con los documentos que están en el aula virtual. Ah, ya, muchas gracias. Ya.
Ya. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que hicieron, ¿ya? Entonces voy a pedirle por favor a Gabriela Fuentes que nos ayude compartiendo su pantalla, indicándonos lo que avanzó de este informe final de fiscalización. Creo que sí tiene. Sí, ya. Inge, buenas tardes. Buenas Ahora me tardes. comparto. Sí, creo que sí tiene opción de compartir su pantalla. A ver, este de aquí. ¿Ahí? Ujú. Ya, a ver, bueno, bueno, yo me inventé para una empresa que es de telecomunicaciones, entonces, como antecedentes tenemos que en cumplimiento del plan de manejo ambiental para contratistas de la empresa de telecomunicaciones global, la unidad de gestión ambiental realiza estudios para verificar el correcto desempeño ambiental de sus proyectos. Básicamente en la etapa de construcción, implementación de las antenas de estación base celular. Eh, el objetivo de esto es verificar mediante inspecciones el nivel de cumplimiento de las medidas en el plan de manejo ambiental para fiscalización ambiental del contrato a proveedores de construcción de infraestructura de estaciones base celular. Y como descripción de la fiscalización tengo que, bueno, el día 10 de septiembre del 2021 se realiza verificación in situ del cumplimiento del plan de manejo ambiental para las obras civiles y observaciones de la fiscalización, residuos en suelo impermeabilizable, cubrir el material de construcción, ubicar extintor y botiquín de primero de auxilios, la reunión de apertura y también solicitar zapatos y eléctricos. Y lo demás ya no avancé. Ya. Bueno, muchas gracias. Verán, vamos les va a haber uno más. Y esto usted lo tomó de las actas de reunión. Sí, del ejemplo que usted envió. Ah, ya, muchas gracias. Ya, sí está bien. Entonces, ya puede dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias. Ahí, Ya, ya. a ver, entonces, sí, como recomendación, o sea, poner todos los códigos del acta de reunión. em, ¿Qué más? Si es que hace también actas de deliberación, utilizar eso, lo de las no conformidades también. Entonces, eso podría, pero bueno, por el tiempo tal vez no alcanzó ya como que a profundizar un poco más. Vamos por favor con Julio Mancero. Ayúdanos compartiendo su pantalla con el informe de fiscalización. El señor Julio Mancero. Mm, Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ya le logré compartir. Ya, gracias. Ya, entonces hice del litro San Bartolo. Aquí tengo Ujú. los antecedentes. Entonces aquí le fui colocando de acuerdo a lo que se iba a hacer la revisión, la inspección in situ. Entonces aquí tengo. Entonces le coloqué de aquí. Tengo también el objetivo porque justamente cogí de que decía de las oficinas del CDMI, HCB. Entonces aquí le puse el objetivo, aquí como se puede visualizar, y bueno, puse la descripción de la fiscalización. Entonces, eso es lo que yo también justo me quedé aquí, porque también estaba analizando este tema De los, ya. sí, eso también justamente hasta aquí me quedé, y aquí también puse el anexo de la reunión número 5 que esa es justamente la de la que estaba, pero bueno, todavía me falta, creo, algunas cosas, sí, me falta todavía. Ah, ya. Bueno, no importa. Ahí está bien. Entonces, más bien yo les voy a hacer como algunas recomendaciones. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver
Les voy a compartir la pantalla. Ya. Ya, entonces verán. Ya, entonces este es el informe final de fiscalización, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el informe final. Los antecedentes y el objetivo, está claro, ¿no? Que la empresa tiene un plan de manejo ambiental. Entonces, eso lo describen aquí. Aquí lo ponen, por ejemplo, o sea, está bien lo que pusieron de ejemplo, como la fiscalizadora pretende cumplir el plan de manejo ambiental. También ustedes pueden poner, describir aquí en antecedentes todo el tema del estudio de impacto ambiental, la licencia, como para que se pueda ver qué tipo de permiso tienen y qué es lo que están ustedes fiscalizando y ayudando a cumplir. Entonces pueden poner, vamos a hacer con el ejemplo que estaba de la contratista, de Hidro San Bartolo y SEDENA. Ya, entonces, el proyecto, ese era de una línea de transmisión. Proyecto. San Bartolo, sopladora. Se desarrolla, por ejemplo, en la ciudad, en la ciudad de Morona. Y está a cargo de la contratista SEDENA. ¿Ya? Entonces, aquí igual ustedes en antecedentes pueden como que describir a quién le van a fiscalizar, cuáles son las contratistas, o sea, eso también es bueno describir un poco para que se entienda. Tal vez no está muy claro quién es SEDEMI, o sea, si el proyecto es Hidro San Bartolo, ¿qué hace ahí metida SEDEMI? Entonces, eso ustedes pueden explicarlo aquí en los antecedentes. Entonces sería el proyecto, línea de transmisión San Bartolo Sopladora, se desarrolla en la ciudad de Morona y está a cargo de la contratista SEDEMI. Ya. También pueden poner las fases. El proyecto se encuentra en la fase de construcción y laboran alrededor de 20 trabajadores. Ya. Entonces, bueno, ponen información de esto, a quién van a hacer a ustedes a fiscalizar. Entonces, aquí viene el tema de la licencia. Entonces, aquí pueden poner, por ejemplo, un artículo del RAO, según ese de la regularización ambiental, según lo establecido en el reglamento ALCOA, ahí le ponen completo, en el artículo, en un artículo del reglamento ALCOA, y aquí le copian textualmente el artículo, ese de regularización ambiental, que todos los proyectos tienen que regularizarse. Ya conforme a lo establecido en ese artículo, el proyecto ha culminado su proceso de regularización ambiental. ¿Ya? Obteniendo la licencia número tal,
o emitida con resolución número 23, pongamos, del 15 de enero de 2008, ¿ya? Entonces aquí igual ya ponen que si tiene licencia ambiental, tiene plan de manejo ambiental. Entonces eso también lo van describiendo aquí. El tema de las auditorías también es importante. Entonces, ese proyecto ha ejecutado las auditorías ambientales conforme lo establece la normativa ambiental. Puede ser, si es que ha ejecutado. Y si le falta alguna, también lo pueden poner aquí en antecedentes. Entonces, a continuación se describen las auditorías ejecutadas. Y el oficio de aprobación por parte del MAE. De las mismas. Entonces, aquí también es bueno poner en antecedentes estos temas de la licencia ambiental del proyecto y de las auditorías ambientales que se han ejecutado. Entonces, aquí pueden poner AC 2008, 2009. Antes se llamaban auditorías internas porque había con él. Pero bueno, y así van poniendo todas las auditorías que ha hecho la empresa. Ya. Entonces, eso como antecedentes. Y aquí también pueden poner, con el fin de evitar incumplimientos, se ha contratado, o la empresa, los dueños del proyecto son Hidro San Bartolo, en el caso del ejemplo. Ha contratado los servicios de la empresa Ecotono para que ejecute una fiscalización ambiental. Ya. Ahí pueden poner en el presente informe. Se detallan las actividades de fiscalización del mes de enero 2022. ¿Ya? Entonces, así, si ven en los antecedentes, estamos en primer lugar hablando un poco del proyecto. Igual a veces ponen como un poco más de descripción del proyecto como tal. O sea, es un proyecto de transmisión eléctrica que va desde tal hidroeléctrica a tal hidroeléctrica. Tiene esta cantidad de megavatios, entonces una distancia horizontal de tantos kilómetros, entonces eso también es bueno poner en antecedentes. Ya, de ahí súper importante poner esto de la licencia ambiental, de la fecha y del tipo de permiso que tienen, porque puede ser que hay varias empresas de construcción que tienen certificado ambiental y ahí no tienen plan de manejo, sino tienen guías de buenas prácticas ambientales. Entonces, ahí ustedes detallan qué es lo que están fiscalizando, ¿ya? Entonces, es bueno colocar todo esto que les menciono aquí en los antecedentes. Ya. Entonces, el objetivo estaba súper bien en los ejemplos, que era cumplir a cabalidad la normativa ambiental y el plan de manejo ambiental. Entonces, igual lo que pusieron ustedes estaba muy bien ahí en objetivo. Ahora sí, vamos a descripción de la fiscalización. Entonces, solamente, por ejemplo, yo voy a poner varias
varias actas, ¿ya? Entonces ustedes ponen, se ha ejecutado fiscalización ambiental o la fiscalización ambiental. La fiscalización ambiental se la ejecuta mediante inspecciones in situ, quincenales. En el mes de enero se han ejecutado 2 visitas de campo y se han levantado, o más bien dicho, y se han registrado las siguientes actas de reunión. Ya, entonces ahí sí van poniendo estos códigos. Ya, entonces tenemos esta acta de reunión del 7 de octubre, esta otra es del 10 de julio. Entonces, bueno, ahí ustedes le van poniendo todos estos códigos que les mencionaba. Acta de reunión. Entonces está PH, esto está mal, debería ser PHS. Entonces aquí ustedes ponen estos códigos. La siguiente, PHS, Proyecto Hidroeléctrico San Bartolo. La 16.1-5, pongámoslo aquí. Digamos que se hicieron 2 visitas, entonces ya, esta del 5 y el 6. Esta pongámosle que fue del... Esta 5 fue del 7, del 8, del 2016. Y este pongamos que fue del 15 de agosto del 2016. Ya. Entonces, podemos ponerle en estas inspecciones se han levantado. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digamos que en cada acta se levantaron 9 hallazgos. O bueno, sí. Entonces pongámosle así, se han levantado 18 hallazgos relacionados al cumplimiento del plan de manejo ambiental. Ya. De estos 18 hallazgos, la contratista ha subsanado y cumplido medidas correctivas solicitadas. Puede ser, ha cumplido, pongámosle 12 medidas correctivas a ver, la contratista ha subsanado y cumplido 12 medidas correctivas establecidas en las actas de reunión. Reunión. Ya. Y se encuentra pendiente la ejecución de, pongamos que todavía tienen plazo para cumplir unas 4 medidas. Ya. Aquí pueden poner el tema de las no conformidades. Sin embargo, 2 actividades no fueron
cumplidas en el plazo establecido. Por tal motivo, se han levantado 2 no conformidades. Puede ser menores, dependiendo cuáles hayan sido, como está en la normativa. Se han levantado 2 conformidades menores, las cuales se han presentado con el siguiente formato. Con el siguiente registro. Entonces vamos a poner, y ahí viene el acta de no conformidad. Entonces vamos a poner acta de no conformidad y ponemos el código. Entonces esto de los códigos sí le da como más formalidad a la inspección, a la fiscalización, porque es control documental. Entonces viene así. Acta de no conformidad. Número PHCB SCA 16. Pongámosle 1. Y el acta de no conformidad, porque estamos diciendo que se levantó 2 no conformidades. Número 2. ¿Ya? Entonces tiene esto. Ahí ya tenemos las 2 actas de no conformidades. Adicionalmente, se ha ejecutado, se ha registrado actas de liberación. Actas de liberación de áreas. Con el fin de verificar que en este caso estas actas de liberación es para ver que no queden desechos, que no queden infraestructura en lo que van construyendo las torres. Entonces, eso podemos también detallarlo aquí. Explicar que el área donde se instalen las torres no queden con residuos sólidos ni infraestructura abandonada, de obsoleta. Ya, entonces, igual a continuación se detalla el acta levantada. Entonces ahí le ponen igual acta de liberación y se pone este código. Liberación -1. Digamos que es la primera acta de liberación. Ya. Entonces tenemos así, ¿no es cierto? Hemos descrito aquí en nuestras actividades todo. Primero nuestras actas de reunión donde levantamos los hallazgos, en primer lugar. Después, cuando indicamos todos los hallazgos que hemos encontrado, como un resumen más o menos. Después, vemos cuántas actividades han sido subsanadas y cuántas actividades quedan todavía pendientes de subsanar, pero todavía están en el plazo que ustedes le han dado. Y también cuántas no se cumplió en el plazo. Entonces ahí se describe las no conformidades levantadas. Entonces si ven, es un poco diferente. Aquí hallazgos, en hallazgos son las observaciones que ustedes levantan y lo que no se cumple, eso sí ya va como no conformidad. Porque es algo que ustedes han solicitado y no lo han cumplido. Entonces aquí describen
las no conformidades levantadas. Y ponemos también esto del acta de liberación, que también estaba en los ejemplos. Ya, ahora sí podemos ver la gestión ambiental. Entonces aquí ustedes pueden hacerlo con gráficos. Entonces aquí, vamos a ver un gráfico. Entonces eso pueden hacer en Excel. Entonces pueden poner aquí cumplimiento. No conformidades. Hallazgos pueden poner aquí. No conformidades. Ya. Entonces, eso lo pueden hacer como en barras o con estos pasteles. Entonces puede ser que han visto que ha tenido unas 20 actividades o 30 que sí cumplen. Hallazgos, dijimos que encontramos 18 y no conformidades, 2. Entonces eso lo pueden hacer en unas barras. Ya, aquí es como que resumen toda la gestión ambiental. Inclusive podrían poner actividades subsanadas, también como para que vean que sí, o sea que sí está funcionando la fiscalización. Ya, entonces eso lo ponen aquí, en gestión ambiental. Entonces, del resultado de la fiscalización se tienen tantas, no hubo tanto cumplimiento, como resultado puede ser, como resultado de la evaluación. Que la contratista SEDEMI, que es a quienes estamos fiscalizando, ha cumplido con el 80% del plan de manejo, por ejemplo, o el 80% de las actividades evaluadas. Se han determinado un 20% de hallazgos, de los cuales se ha subsanado el 10% y el otro 10% está, se determinó como no conformidad. No conformidad. Ya, entonces aquí hacen un resumen de esto. Ahora, aquí sí viene el detalle de los hallazgos. En esta sección, aquí sí le pueden copiar todo lo que está en estas actas de reunión. Entonces, vamos a ver. Todas estas. No cuentan con señalética, etcétera. Todo lo que pusieron en esa sección que decía descripción. A continuación se detallan los hallazgos encontrados. Hallazgos. Ya, entonces aquí van todos los hallazgos. Ya. Entonces digámosle que estos son los hallazgos. De acuerdo, han entregado botas, sin embargo. Bueno, entonces están todos los hallazgos. Esto no era. No cuenta señalética de punto de encuentro, etcétera. Donde todo los que están dentro de esta casilla, que es de hallazgos. Aquí en el acta de reunión, eso vamos a poner aquí.
Y en conclusiones, ustedes ya van poniendo, o sea, ven que tienen cumplimientos en la parte de seguridad industrial, por ejemplo. Entonces, aquí, bueno, aquí se hace un resumen, ¿no? Se evaluó el plan, en este periodo se evaluó y ahí le ponen qué es lo que evaluar. Temas de seguridad industrial, el plan de manejo de desechos, ¿qué más puede ser? El plan de capacitaciones. Y de esta evaluación se determinaron 18 hallazgos, de los cuales se subsanaron 12 actividades y se levantaron 2 no conformidades. Aquí podrían, por ejemplo, ustedes igual poner temas como que, digamos que el plan de manejo de desechos está bien, pero el plan de seguridad está mal, así. Eso pueden poner también aquí en conclusiones. Y aquí en el registro fotográfico iría estos que están en las actas. Entonces podemos poner o inspección número 1, las fotografías. Inspección número 2, las fotos. Acta de liberación de áreas y estas fotos. Ya, y así se haría el informe final de fiscalización. Por último, solamente en el aula virtual tenemos un ejemplo de unas guías de buenas prácticas ambientales. Hay proyectos, como les dije, en construcción que pueden tener fiscalización ambiental y no tienen un plan de manejo. Entonces, ahí pueden tener un certificado ambiental y ahí tienen guías de buenas prácticas ambientales. En ese caso, puede ser que en el contrato entre la empresa pública y la contratista hayan puesto que se cumplan las guías de buenas prácticas ambientales o que hagan ellos un plan de manejo ambiental aparte y que cumplan ese plan de manejo. En estos ejemplos que yo les he dado de el EPCO, de la empresa eléctrica del Cotopaxi que vimos ayer, ese, por ejemplo, el proyecto tenía guías de buenas prácticas y en el contrato entre el EPCO y la contratista, que era MASREC, ahí estaba establecido que MASREC haga un plan de manejo ambiental aparte de las guías de buenas prácticas. Entonces, por eso es importante leer los contratos. Y también les voy a pasar esta última diapositiva que estaba pendiente, que en donde dice, en estos contratos establece la obligación de que haya fiscalización ambiental. Entonces, esta es una parte del contrato entre la contratista del EPCO que les comentaba y MASRE, o sea, perdón, de la empresa eléctrica y MASRE del EPCO. Entonces, esta es como una sección del contrato en donde dice las funciones del fiscalizador. Ya, entonces dice cuáles son las funciones. Dice que controlará el estricto cumplimiento del plan de manejo ambiental. Y ahí aquí está todas sus funciones. Dice identificar la falta de cumplimiento, presentar al Ministerio de Transportes y Obras Públicas todo eventual problema, presentar mensualmente el informe de fiscalización ambiental. Ya, plantear alternativas de solución, levantar el libro de obra ambiental, revisar los permisos de minas o canteras y realizar el seguimiento del sistema de quejas. Ya, entonces esto más que nada como para que vean que cuando hay fiscalización ambiental igual es importante ver el contrato y ver qué es lo que está pidiendo el contrato. Ya, y entonces eso sería todo. Muchas gracias por su atención, por su participación y ya nos veremos en otra ocasión. Si tienen dudas de la prueba que tienen que dar para personas que se conectaron después, el ingeniero Rodrigo explicó todo acerca del
de esto de la prueba que tienen que dar de fiscalización para obtener el certificado al inicio de la reunión. Entonces pueden ver el video que ya lo van a subir a la aula virtual. Ya, y eso sería todo. Muchas gracias por su participación y ya nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que puedo. A ver, dice, por favor, ¿puede compartirnos el Word? Ya, ahorita este ejemplo que les hice ahorita, ¿no es cierto? Ya les comparto ahorita les voy a compartir al WhatsApp mejor, porque ya hay personas que se han desconectado, creo. Sí, al WhatsApp les comparto. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Fiscalización.